Ahí. Bien, vamos empezando. Entonces, buenas tardes a todos, bienvenidos a quienes forman parte de la audiencia. Hoy día tenemos realmente un webinario de lujo. No solamente nos visita George Dafner de la CAS, sino también, como ustedes saben, vamos a tener las presentaciones de Gladys Genoa de la Corporación Andina de Fomento y de Luciana Mermer. Ambas son lideresas de instituciones que hacen cooperación aquí en Bolivia y realmente nos van a hacer nos van a dar una visión muy clara de lo que es el futuro en este ámbito y cuáles pueden ser los mecanismos en los cuales puede interactuar la cooperación con la inversión privada, que es el tema que nos ha llevado a lo largo de estos 50 días de seminarios. Hoy estamos tratando la agenda para la inversión privada en el área de cooperación, que es una de nuestras transversales. Yo voy a invitar a George Dafner de la Fundación Konrad Adenauer, que nos ha estado apoyando en todo este proceso, pues para que dé inicio y presente a nuestras expositoras. Adelante, George, por favor. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, quiero darles los más cordiales saludos en nombre de la Fundación Konrad Adenauer. Tengo el agrado de estar a cargo de la Fundación, tanto del programa Bolivia como de nuestro programa regional Participación Política Indígena, basado aquí en la ciudad de La Paz. Y les doy la muy cordial bienvenida a la 13ª y última sesión temática de nuestros webinars y análisis sectoriales Bolivia 2030, Agenda de Inversión Privada. En esta ocasión de hoy, la temática es la área de cooperación. Quiero agradecer muchísimo a las autoridades de la Confederación de Empresarios Privados, Luis Barberí, el presidente de la Confederación, y también a Guillermo Umunt, el presidente de la Comisión Económica. Y ya se ha mencionado, tenemos dos muy destacadas expositoras para tocar este tema de la cooperación. Tenemos con nosotros a Luciana Mermet, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia. Nosotros nos conocemos también a través de otras actividades de la Fundación Konrad Adenauer en conjunto con la PNUD. Últimamente nos ha preocupado mucho la temática electoral, obviamente, y creo que nos va a dar una tremenda visión sobre el trabajo del PNUD como un ente de la cooperación que es de suma importancia en el país. Y también ya tuve el agrado de conocer a Gladys Genoa. Ella es directora representante CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, aquí en Bolivia. También tuvimos ya el agrado de conocernos en la presentación de nuestro informe INESAT, comienzos de este año, cuando todavía regía hubo cierta normalidad todavía, uno de nuestros últimos eventos presenciales. Así que ahora estamos en otra situación, pero igual me da mucho agrado de que estamos otra vez reunidos de manera virtual en esta sesión. Acerca del tema, muy brevemente, pretendemos la Confederación de Empresarios Privados, con apoyo de la CAS, en esta ronda de fomentar la formulación de una agenda de la inversión privada con mirada al futuro del país a través de esta exhaustiva y plural estudio sectorial. Como he dicho, ya es la sesión 13ª. Y de hecho, solo como un pequeño anécdota, creo que esto ya ha causado mucha repercusión,
repercusión en los medios. Yo lamentablemente me encontré en Alemania durante buen tiempo de este año por la situación de la pandemia, pero igual allá me llegaron las noticias, hasta en diarios de Italia se discutía este formato y se discutía esta iniciativa de la Confederación. Y creo entonces hemos logrado algo con este formato, hemos tenido de verdad verdaderamente un impacto. Solamente nos queda una sesión de cierre el 20 de noviembre y en ese sentido ya quiero felicitar hoy día a la Confederación de haber formulado muy claramente esta importancia de la complementariedad entre la inversión pública y privada, y solo quiero destacar que para la Fundación Konrad Adenauer, en nuestro margen de la economía social de mercado, apoyemos con muchísimo gusto esta iniciativa que también se enmarca en las temáticas que tocamos nosotros, que es justamente la responsabilidad social empresarial y la idea también del desarrollo sustentable. Lo de formular una agenda global y sectorial de promoción y fortalecimiento de la inversión privada en el país como instrumento de generación de progreso, crecimiento y riqueza en Bolivia, creo que se ha logrado de muy buena forma y vamos a obviamente dar continuidad a esta iniciativa en el próximo año con ya la formulación de los resultados que tuvimos en estos debates. Tenemos ahora, ya mencioné Corona, no lo quiero fomentar o digamos profundizar mucho. Tenemos pocas certidumbres en Bolivia ahora, tanto políticas como de pandemia, pero lo que seguramente sabemos es que una economía de la renta no va a ser sostenible en el mediano plazo, y en ese sentido es aún más necesario liberar las fuerzas de la iniciativa privada, y el sector de la cooperación obviamente tiene una muy grande importancia en Bolivia, y en ese sentido creo que es importante que veamos en esta sesión de hoy los nexos entre ambos y discutimos estos nexos. En ese sentido ya quiero simplemente felicitarles a todos los participantes, todos los que están interesados en ver este webinar de hoy, asegurarles que con mucho gusto apoyamos esta iniciativa, y quiero para terminar también agradecer muchísimo a mi colega coordinador del programa Bolivia, el doctor Iván Velázquez, y también a Bernarda Flores, la directora de Unidad de Análisis y Estudios de la Confederación, y simplemente desearles a todos los participantes en Zoom que disfruten de esta discusión que vamos a tener hoy día. Muchísimas gracias por la iniciativa y con mucho gusto apoyemos, y estoy muy curioso que vamos a escuchar hoy día. Muchísimas gracias. Gracias, George. Muchísimas gracias. Realmente una buena introducción para el día de hoy. Vamos a empezar nuestras exposiciones, como les he mencionado, con Gladys. Podemos exponer su experiencia. Gracias, Guillermo. Voy a compartir. Perdón. Pensé que ya iba a compartir yo la presentación, perdón. Ya. Me toca dar tus referencias profesionales, que realmente vale la pena hacerlo, ¿no? Gladys es economista egresada de la Universidad Central de Venezuela y cuenta con una maestría en políticas públicas del IESA y estudios avanzados en finanzas internacionales, mercados globales, negocios internacionales de la Georgetown University. A lo largo de su trayectoria profesional desempeñó cargos de responsabilidad del sector público y privado, tanto en Venezuela como a nivel internacional, entre los cuales destacan el de directora ejecutiva del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones, directora general de la Secretaría General de la Comunidad Andina y secretaria de la Comisión, vocal principal de la Comisión Antidumping y sobre Subsidios CAS, directora del Banco de Comercio Exterior de Venezuela. Realmente, y bueno, y actualmente en funciones en la CAF. Fue directora general de Planificación y Presupuestos del Instituto de Comercio Exterior, asesora del Fondo de Inversiones de Venezuela. Adicionalmente, cuenta con una importante carrera en la academia, principalmente como docente e investigadora sobre negocios internacionales e integración económica.
Ha sido consultora de importantes empresas y organismos internacionales y es coautora del libro Acuerdos Económicos Internacionales, una guía para la gerencia de publicaciones de IESA y autor de varios artículos especializados. Ha sido directora representante de la Corporación Andina de Fomento en Uruguay hasta el año 2017 y desde el 2017 pues nos ha brindado realmente el privilegio de ser la directora de la oficina de la CAF en Bolivia. Ahora sí, muchísimas gracias Gladys por tu tiempo que nos brindas hoy y te escuchamos. Muchas gracias, Guillermo. Perdón el error. No, más bien soy yo la agradecida con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, de toda su directiva, en nombre del presidente Luis Barberí, el tuyo, Guillermo, de toda la directiva por haberme permitido tener este espacio de conversación con todos ustedes y con las personas que amablemente se han conectado hoy un viernes a las 5:00 de la tarde. Yo quisiera compartir con ustedes una presentación muy breve. Voy a ponerla a ver si... Espero que la vean. ¿La están viendo? ¿Sí? Sí, se ve. Ok. Lo que quiero hacer yo aquí es darles primero un diagnóstico, pero muy cortito, sobre lo que es el sector privado en la región y en Bolivia, para entrar de lleno en lo que quiero presentarles, que es cuál es la agenda que tiene CAF de trabajo con el sector privado. Y este diagnóstico lo pongo porque es lo que hemos nosotros visto como las principales falencias en el tema privado es lo que nos ha llevado a elaborar la estrategia. Y les quiero contar después cuáles son los programas con los cuales nosotros quisiéramos trabajar, ¿no? En primer lugar, bueno, vemos que el sector privado es un sector muy relevante en la región. eh, Representa alrededor del 80% del PIB mundial, pero tiene importantes desafíos que tiene que enfrentar y que los vamos a ver en detalle más adelante, pero los dos relevantes son un bajo nivel de la inversión en investigación y desarrollo y por ende, o como consecuencia de eso también, muy bajos niveles de productividad, sobre todo cuando nos comparamos con países en donde el sector privado tiene un dinamismo distinto, ¿no? Una de las barreras más importantes que tienen, sobre todo para esa inversión, investigación y desarrollo, es el acceso a recursos financieros y técnicos. Y ahí es donde los multilaterales yo creo que tenemos un rol muy importante que jugar para poder facilitar ese espacio de financiamiento. Destaco como uno de los principales retos que tiene el sector privado en la región el rezago en materia de productividad. Ven ahí en ese gráfico cómo está América Latina, que es la raya negra, cómo está Bolivia, que es la roja, y si nos comparamos con un país como por ejemplo Corea del Sur, tenemos un nivel de productividad bastante rezagado, bastante bajo, que además a lo largo del tiempo se ha mantenido planchado. Chile es el único país que ha logrado superar aquí una curva de ascendencia y en alguna medida Colombia, Perú, pero somos una región que todavía en materia de productividad tenemos mucho por hacer, ¿no? También mostramos como región una brecha muy importante en lo que es la inversión en investigación y desarrollo. Ven aquí que, por ejemplo, los países de la OECD tienen una inversión en investigación y desarrollo superior al 2% del PIB, mientras que nosotros no llegamos ni al 0,5% del PIB. Si nosotros quisiéramos cubrir esa brecha, tendríamos que invertir 6,6 veces más de lo que actualmente invertimos y poder llegar a lo que sería un país, una región con mecanismos que le permitan estar en la vanguardia en temas de investigación y desarrollo. Eso lo vemos también en los porcentajes de inversión, que como bien dije son muy bajos. Aquí ven en este cuadro cuál es el porcentaje del PIB que los países de América Latina y los países en este lado, los países desarrollados, perdón, de Europa, Estados Unidos y algunos países asiáticos invierten en investigación y desarrollo comparado con América Latina de este lado. Ven el nivel de Bolivia, es bajísimo y sobre todo resalta lo bajo que es la inversión que hace el sector privado en investigación y desarrollo, ¿no?
Muchos pueden ser los elementos que impiden que eso sea, puede ser el acceso a financiamiento, puede ser el acceso a recurso humano capacitado, puede ser también la falta de un sistema nacional que promueva la innovación, pero bueno, el hecho es que en esta región invertimos muy poco en investigación y desarrollo. Y eso hace o trae como consecuencia que también nuestro comercio exterior sea de productos de muy baja complejidad económica. Vemos en este índice de complejidad económica que la mayoría de los países de la región tienen una intensidad de conocimiento muy baja en los productos que exportan comparado con países como Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur, etcétera, ¿no? Y eso también es consecuencia de que invertimos muy poco en innovación y desarrollo. Bueno, Bolivia no escapa a esta realidad, tenemos una productividad también muy baja en un modelo en donde hemos venido creciendo mucho en la última década, pero menos en la reciente. Sabemos que hemos venido creciendo por un shock externo favorable que ha generado un mecanismo interno de crecimiento de la demanda a través de la inversión pública, pero seguimos manteniendo una brecha de productividad muy importante. Bolivia representa el ingreso per cápita de Bolivia representa el 11% del ingreso per cápita de Estados Unidos. Y el factor que más influye allí es la productividad. El 90% de esa brecha está explicada por la baja productividad. Y también tenemos un bajo nivel de inversión. Vemos cómo la inversión ha venido creciendo, pero básicamente la pública. Hemos llegado a niveles muy buenos de inversión del 20, 21%, pero la inversión privada se ha mantenido siempre más o menos en torno a los niveles de 6, 7%, cuando veníamos de una inversión importante en finales de la década de los 90, que rondaba el 18 y el 13%. Bueno, este panorama que les presenté muy rápido para no ahondar más en el diagnóstico y profundizar más en lo que podemos hacer, nos ha permitido establecer en CAF una estrategia para trabajar con el sector privado. A CAF la conocen mucho más por lo que nosotros hacemos en coordinación con el sector público y cómo apoyamos el desarrollo de los países basados en una política de desarrollo que establezcan los gobiernos. Sin embargo, para nosotros el sector privado también es un sector relevante porque es el sector que dinamiza la economía, genera empleos y en la medida en que podamos fortalecerlo, el país podrá desarrollarse. La visión que nosotros tenemos es la búsqueda de un desarrollo integral de la productividad en todos los países de la región, porque todos están rezagados. En la medida en que nosotros podamos ir apoyando al sector público y privado en aquellas intervenciones que permitan superar las fallas de mercado a través de políticas públicas, pero también de apoyos a nivel de sector y de empresa, de encadenamientos, etcétera. Nosotros para eso optimizamos lo que es nuestro apoyo financiero con también las adicionalidades no financieras, que es básicamente el título de lo que nos convoca hoy en este conversatorio, que es la cooperación. Y ahí son recursos no reembolsables que nosotros ponemos a disposición de los gremios o de las empresas para poder ayudar en esa recuperación de la productividad. También somos un canalizador muy importante de recursos de terceros, tenemos fondos de cooperación que vienen de otras agencias de cooperación europeas, asiáticas, etcétera, con las cuales trabajamos de manera conjunta en la región. Bueno, el caso de nuestro trabajo con PNUD o con cualquiera de estas otras agencias de cooperación que forman parte de todo el medio internacional en materia de cooperación, son parte de esta canalización que hacemos, siempre preservando la inclusión social, el medio ambiente y la adaptación al cambio climático. Las líneas estratégicas de nuestra de la intervención que CAF hace en apoyo al sector privado tiene 4 elementos importantes. Uno es mejoras en la productividad y ahí nosotros estamos trabajando primero en identificar muy bien cuáles son las deficiencias que tenemos, cómo implementar mecanismos que permitan a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, incursionar en cadenas de valor, incursionar en los mercados internacionales. Hay un programa que se llama PYME, Internacionalización de la PYME, que nos ayuda también a fortalecer todos esos procesos que hacen que las empresas puedan conquistar mercados con mayor valor agregado.
La segunda línea estratégica es el desarrollo financiero y la inclusión. O sea, además de trabajar con las empresas, trabajamos con el sistema financiero, porque el sistema financiero es aquel que nos permite llegarle hasta los más pequeños. Nosotros como Banco de Desarrollo y Banco de Segundo Piso no podemos llegarle a una y cada una de las empresas, pero sí a través de la banca, de las bancas de desarrollo, de las instituciones financieras de desarrollo, nosotros podemos llegarle a los sectores productivos a través de recursos y de asistencia técnica, haciendo énfasis sobre todo en la inclusión de esos sectores en el sistema financiero. También contribuimos a fortalecer a la banca a través de esos mecanismos. La tercera línea estratégica es infraestructura, que si bien nosotros tenemos una cartera muy importante que después les voy a presentar, de financiamiento de infraestructura al sector público, es decir, todo lo que tiene que ver con la infraestructura económica y social que el sector público financia, también establecemos herramientas que nos permitan incorporar al sector privado en el desarrollo de esa infraestructura. Cada vez es más notorio que la inversión pública no es suficiente, que los recursos fiscales son cada vez más escasos para hacer todo lo que un país necesita para ser competitivo, y por lo tanto ahí es donde el sector privado tiene que entrar. Les voy a presentar después unos mecanismos que hemos identificado en la región, que nos permite a través de financiamiento estructurado, APPs o cualquier otro tipo de fondo, apoyar al sector privado para que también forme parte del desarrollo de la infraestructura. Y por último, nosotros también tenemos un capítulo no muy grande, pequeñito, de inversiones patrimoniales, en donde hay algunos fondos de estímulo, sobre todo startups tecnológicas y empresas de ese tipo pequeñas, que no necesariamente necesitan un financiamiento, sino que necesitan un capital semilla que les permita iniciar su proceso de desarrollo e ir a conquistar los mercados. También lo hacemos a través de instituciones que promuevan ese tipo de iniciativas, como por ejemplo la banca de desarrollo, ¿no? Y todas estas 4 líneas estratégicas se complementan con lo que nosotros hacemos en materia de conocimiento sectorial. Tenemos una dirección de investigaciones muy importante y tenemos investigadores calificados que están permanentemente evaluando cómo está el desarrollo del sector privado en la región, cuáles son los sectores claves a los que hay que apoyar, cuáles son las deficiencias que tenemos para que el sector privado pueda ser más productivo y competitivo, y con eso identificamos nosotros cuáles son las oportunidades de inversión. ¿Qué hemos hecho en Bolivia? Bueno, nosotros desde hace 50 años somos un socio muy importante del desarrollo del país. Hemos construido una cartera de proyectos de inversión relevante que nos permite contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población. Pueden ver en este cuadro que nuestra cartera ronda casi los 2.700 millones de dólares, de los cuales hemos invertido mucho en vialidad. Somos el principal financiador de las carreteras en Bolivia, y también en proyectos de agua y saneamiento, con lo cual hemos contribuido a que el país tenga por lo menos una cobertura de agua potable relevante. Pero también pueden ver que tenemos una cartera importante en el sector privado, que ahora les voy a contar cuál es. Nosotros casi todos los años hemos venido aprobando un promedio de operaciones en Bolivia cercano entre los 400 y los 500 millones de dólares. El año pasado fue atípico porque tuvimos campaña electoral, elecciones y después todo el conflicto político, pero generalmente nuestras aprobaciones están en torno a los 400 y 500 millones de dólares, de los cuales alrededor de 80 o 100 son del sector privado. ¿Cuál es nuestra cartera con el sector privado? Nosotros hemos apoyado un tema relevante, que son las líneas de crédito con la banca y las microfinanzas. Las hemos orientado, hemos dado una orientación hacia los sectores productivos, y podrán ver que de las líneas de la banca que aprobamos por lo menos el año pasado, el 55% fue dirigida al sector productivo, y de las microfinancieras, alrededor de 62 millones también estaban dirigidos ahí. Toda la banca boliviana es cliente de CAF, y las instituciones microfinancieras también son todas clientes de CAF, y a través de ellas les llegamos a la población que tiene menos acceso al sistema financiero y que por lo tanto necesita un mayor apoyo, porque además tiene un impacto importante. Pero también hemos financiado proyectos de infraestructura en Bolivia a través del sector privado.
Por ejemplo, en agua y saneamiento hemos financiado plantas de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado con, por ejemplo, Saguapac en Santa Cruz, que es uno de nuestros clientes también. Hemos financiado también proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica con financiamiento estructurado y un financiamiento también a la CRE en Santa Cruz. Y hemos también, somos socios o accionistas del Banco de Desarrollo Productivo, con lo cual hemos logrado fortalecer patrimonialmente una institución que nosotros consideramos que es muy importante para Bolivia y sobre todo en estos momentos en donde tenemos que impulsar la reactivación económica y la recuperación de la actividad productiva y del empleo. ¿Cuál es la estrategia que nos hemos planteado para el sector privado en Bolivia? Tenemos 4 elementos importantes que también responden a la estrategia general de CAF. En primer lugar, trabajar en el marco regulatorio para hacer negocios. Estamos trabajando en la estrategia país para los próximos 5 años y lo que queremos es identificar dónde puede haber una mejora de este marco regulatorio en cuanto a procedimientos, en cuanto a pasos, en temas que restringen un poco el dinamismo de la creación de empresa y qué tanto de esto se puede digitalizar para poder hacerlo más eficiente y poder incentivar a que haya más formalización del sector empresarial. En segundo lugar, el fortalecimiento y el desarrollo de los sistemas financieros. Como he dicho ya, nosotros trabajamos con todo el sector financiero en Bolivia, tanto Banca Universal como instituciones financieras y banca de desarrollo, y ahí nosotros no solamente le hemos dado líneas de crédito para que a través de ello le podamos llegar al sector productivo y al sector empresarial, sino que también las fortalecemos como instituciones. Hemos trabajado en el tema, por ejemplo, de gobierno corporativo de muchas de las instituciones financieras. Hemos trabajado también con capacitación en la evaluación del riesgo ambiental para las operaciones que tengan que ver con eficiencia energética y sostenibilidad ambiental de estas instituciones. Tenemos un lineamiento de gobierno corporativo y tenemos también un lineamiento para el análisis de riesgo socioambiental. Y todo eso lo hemos puesto a beneficio de las instituciones financieras en Bolivia. Promover la inclusión financiera, creemos que es un tema muy relevante en la medida en que tengamos más personas, empresas, instituciones vinculadas al sistema financiero, vamos a poder generar una mayor formalidad y por lo tanto un mayor acceso a todos los beneficios que tiene la inclusión financiera. Hemos creado este año el Laboratorio de Inclusión Financiera y hemos invitado a 2 instituciones de Bolivia más el Banco Central a participar de este laboratorio para poder identificar cuáles son esas innovaciones que se tienen que dar para que se pueda promover una mayor inclusión financiera, cuáles los cambios, sobre todo en el marco regulatorio que podamos promover para que podamos tener una mayor bancarización y la inclusión de muchas personas al sector financiero. Y la cuarta es la catalización de recursos de los inversionistas locales e institucionales para financiar infraestructura. Este punto es muy importante por lo que decía yo anteriormente. La infraestructura hasta ahora ha sido financiada con recursos públicos. Ante las crisis que hemos venido viviendo, no solamente en Bolivia, sino en toda la región, los recursos fiscales son cada vez más escasos, los precios de los commodities están muy bajos y por lo tanto ya no hay una capacidad fiscal importante para poder financiar toda la infraestructura que el país necesita. Hay cierta infraestructura en la que el sector privado puede jugar un rol importante, lo hemos visto en países como Colombia, Perú, Chile, Uruguay, y ahí lo que nosotros estamos haciendo es promover que se creen fondos destinados a financiar esta infraestructura y puede ser a través de los inversionistas institucionales como los fondos de pensión, puede ser a través de fondos de inversión privados y ahí nosotros hemos creado como CAF una administradora de fondos que es CAF Asset Management que ya tiene 2 fondos creados, uno en Colombia y otro en Uruguay, a través del cual hemos promovido la inversión privada para infraestructura de desarrollo en el país. ¿Cómo lo hacemos todo esto? Bueno, a través de varios mecanismos. Uno es las cooperaciones técnicas, que son estas asistencias técnicas que damos con recursos no reembolsables y ahí trabajamos muchos con los gremios.
porque ellos son los que nos permiten llegar a un número mayor de empresas o de actores privados y con eso tener un mayor impacto. Las operaciones típicas de financiamiento, líneas de crédito, los préstamos, préstamos sindicados o subordinados y el cofinanciamiento. Financiamiento estructurado, que es el que se utiliza en mayor medida en aquellos proyectos que se hacen con participación público-privada. Prestamos también asesoría financiera a aquellas empresas que quieren participar en la licitación de un proyecto de inversión y hacemos inversiones patrimoniales, como ya lo expliqué, y estos vehículos especiales de inversión, que son lo que hemos hecho en países como Colombia y Uruguay, para ayudar a hacer, nosotros somos el puente entre los recursos de los inversionistas institucionales y las necesidades de infraestructura del país. Además de este programa, de esta estrategia que está más vinculada a los actores privados, que va directo a la empresa, a la banca, etcétera, hay 3 programas que yo les quiero presentar que son programas híbridos, es decir, que componen tanto un componente de políticas públicas y de apoyo al sector público como un componente privado. El primero de ellos es el programa de corredores logísticos y fronteras. Integrarnos con todo. Aquí yo me robé una lámina de Guillermo que le vi en una presentación. Bueno, no me la robé, se la pedí prestada, porque creemos que más allá de ver cuáles son las deficiencias por ser un país de condición mediterránea, coincidimos con su visión de que Bolivia puede convertirse en ese eje integrador de Sudamérica si se trabaja bien en los ejes logísticos internos, que nosotros los tenemos aquí y que los hemos identificado en el perfil logístico de Bolivia que hicimos ya hace algunos años, ¿no? Para que Bolivia pueda ofrecerle a sus socios la posibilidad de ser ese eje integrador, tiene que desarrollar la logística interna y para eso nosotros estamos trabajando en el corredor ferroviario bioceánico, en la posibilidad de la salida por la hidrovía Paraguay-Paraná a través de Puerto Bush o del canal Tamengo, trabajar el corredor norte en la hidrovía Mamoré. Estamos trabajando 2 nodos de frontera importantes, que es el de Desaguadero y el de Extrema San Lorenzo, y la creación de hubs logísticos o puertos secos, empezando por la viabilidad que estamos trabajando en el puerto seco de Oruro. ¿Por qué este programa es importante? Porque aquí la inversión puede ser también privada, los empresarios pueden participar en estos proyectos si los proyectos se definen bien con un criterio de eficiencia económica y social y que nos permita abaratar los costos logísticos de Bolivia y poder generar una mejor inserción internacional de los productos de exportación. El segundo gran programa que estamos trabajando y que ponemos a servicio tanto del sector público como del privado es una agenda de innovación. En Bolivia no existe un sistema nacional de innovación como sí existen en algunos otros países de la región. Uruguay tiene uno, por ejemplo, Chile, Perú, Colombia, en donde se dan todas las condiciones para que los generadores de innovación, que son generalmente las empresas en vinculación con las universidades y los centros de investigación, puedan contar con una base institucional, regulatoria, incentivos y con unos sistemas que le permitan llevar adelante esa innovación. Eso es lo que nosotros llamamos los habilitadores de innovación. La mayoría de los gobiernos que han sido mucho más efectivos en esta tarea tienen agencias del gobierno que promueven este tipo de políticas, tienen instituciones que apoyan, tanto financieras como multilaterales, y generan esa infraestructura y esa base regulatoria que permite hacer innovación. Em, Nosotros en los estudios que hemos hecho sabemos que la innovación de las empresas es fundamental, no solamente para generar la innovación en sí misma, sino porque genera muchos efectos positivos. Le genera mayor productividad a las firmas, podemos crear empleos formales y además empleos con alto nivel educativo o de capacitación, lo cual nos lleva a un estadio superior de empleo, son empleos de calidad y reduciríamos la informalidad. Se mejora la acumulación de habilidades, el capital humano se incrementa y por lo tanto eso trae aparejado a que motive también la mejora en los sistemas educativos, incrementamos la competencia, hacemos más eficiente a todas las empresas y podríamos también mejorar las cadenas productivas a través de la mejora en los procesos de insumo.
Hoy en día estamos trabajando en Bolivia en 3 programas específicos, un programa de apoyo a startups tecnológicas, hicimos una especie de concurso, identificamos cuáles eran aquellas empresas pequeñas que estaban innovando en este momento vinculado a la pandemia y al COVID, pero que también podía ser innovación dirigida a la digitalización de las actividades productivas y del Estado. Estamos trabajando con CAINCO en un programa de reactivación y digitalización de las pymes, lo acabamos de aprobar, así que esperamos empezar a trabajar en este tema muy importante porque, bueno, la pandemia nos ha dejado como resultado de que las empresas tienen que reinventarse y tienen que readecuarse a lo que puede ser un cambio que ya no es tan temporal, que pueda ser permanente, y es el cambio en el consumo de las personas, es un cambio en la forma en la que se distribuyen los bienes y servicios, es un cambio en la forma en la que interactuamos con los distintos actores. Y la Semana de la Innovación, que la teníamos que hacer el año pasado y, perdón, este año, que producto de la pandemia no les podemos hacer, pero que está pendiente de hacer en 2 ciudades de Bolivia, Santa Cruz y Cochabamba, para poder, son semanas en donde ponemos a todos los actores juntos a dialogar y sobre todo para lograr esa unión muy importante que no se da tan fácilmente entre las empresas las empresas y las universidades o los centros de investigación, de manera que la investigación sea útil y sea aplicable y además de que sea patentable para que pueda tener un fin útil de cara a la producción y al comercio. Y el tercer programa que quiero comentarles es la Agenda de Conectividad, que también es un programa transversal que tiene inversión pública, inversión privada, que nos permite generar conocimiento y que nos permite también dar el salto en materia de productividad y competitividad. Ahí estamos trabajando con Entel y con el Viceministerio de Telecomunicaciones en una iniciativa para desarrollar una agenda de conectividad nacional que contenga 5 elementos. Por un lado, cuál debe ser el plan de conectividad nacional, cuál debe ser la plataforma sobre la cual se siente la conectividad en Bolivia, cuál es la infraestructura que nos permitirá garantizar no solamente cobertura, sino calidad de esa conectividad, cuál es la modernización institucional y regulatoria que tenemos que enfrentar para poder abrir a la competencia, para poder darle espacio al sector privado para que invierta y para poder generar todos los espacios y los incentivos necesarios para la inversión. El desarrollo de una economía digital, que es un tema muy importante porque no basta con tener la conectividad, sino que hay que aplicarla. Y ahí estamos hablando de digitalización del Estado, digitalización de las empresas, digitalización de la producción, digitalización de la educación, de la salud, de todos los servicios que podemos prestar de manera de que podamos desarrollar ese tipo de contenido. Y además ahí también está todo el desarrollo de lo que es la economía vinculada a la digitalización, que es el desarrollo de software, el desarrollo de contenidos digitales, etcétera. Y por último, lo que sería el fortalecimiento de la demanda y la ciudadanía digital, porque también tenemos que formar al ciudadano y al consumidor a que demande estos servicios digitales, a que cada vez se haga más común que la gente prefiera hacer los trámites en línea, que la gente se acostumbre a una educación virtual sin desmedro de que pueda seguir habiendo una parte presencial, a que se acostumbre a los servicios en línea y que cada vez le exija más a sus proveedores una conectividad de calidad que les permita beneficiarse de todo lo que esta innovación requiere. Ahí nosotros vamos a poder generar a través de esta agenda el conocimiento del sector, cuáles son las brechas que tenemos que llenar y por lo tanto vamos a tener ahí propuestas de política, pero también vamos a generar y a identificar cuáles son los espacios de inversión tanto para el sector público como para el privado. Bueno, esto era lo que les quería compartir. Espero no haber hablado muy rápido. Dejar de compartir ya. Y bueno, estoy lista para preguntas cuando quieran. Gracias. Para nada, se entendió muy bien. Muchísimas gracias, Gladys. Vamos la ronda de preguntas va a ser al final. Primero vamos a escuchar a Luciana, pero realmente lo que nos has mostrado que he tomado nota de varias cosas. Creo que todos nos hemos enterado por primera vez de varias actividades de la CAF. Ahora toca la presentación de Luciana Mermet, que nos va a hablar de la cooperación público-privada.
Y bueno, les voy a introducir un poco la experiencia de Luciana. Ella es especialista en políticas de desarrollo y cuenta con 2 maestrías en políticas públicas de la Georgetown University y en desarrollo internacional de la New York University. Tiene más de 15 años de experiencia en países en desarrollo y organismos internacionales. Fue asesora en políticas de reducción de la pobreza y de comercio internacional del PNUD, con especial foco en programas de fortalecimiento de capacidad a países menos adelantados y países insulares en desarrollo, con experiencia en terreno en países de Asia y África. Lideró el trabajo del PNUD para la Iniciativa de Ayuda para el Comercio de la Organización Mundial del Comercio y el monitoreo global del ODM 8, Alianza y Financiamiento para el Desarrollo. Se desempeñó como oficial de comercio en el Ministerio de Economía y Producción de la Argentina, con liderazgo en negociaciones comerciales multilaterales y regionales enfocadas en productos no agrícolas, normas comerciales, solución de controversias, cooperación sur-sur y acuerdos multilaterales. Trabajó como investigadora de la División Económica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en Chile. Se desempeñó como representante adjunta del Programa de las Naciones Unidas en Desarrollo PNUD en la República Dominicana hasta el 2019, donde lideró el desarrollo de las carteras programática y operativa de la organización, con fuerte foco en el desarrollo de política y desarrollo sostenible de cara a la implementación y monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS famosos. Actualmente es la representante residente del PNUD en Bolivia, en donde lidera el programa País, integrando acciones y plataformas de servicios y conocimientos para el desarrollo sostenible. Realmente, Luciana, muchas gracias por tu tiempo esta tarde y felicidades por tu formación profesional. Realmente un gusto compartir contigo. Te escuchamos entonces. Ok, súper. A ver si puedo presentar mi pantalla. Mucho gusto, Guillermo, un gusto saludarte. A ver. Ahí pueden ver mi pantalla. Ya está saliendo, sí, ya está. Sí, perfecto. Déjenme, bueno, en primer lugar quiero agradecer muchísimo esta oportunidad al presidente de la Confederación de Empresarios Privados, a Guillermo, a Georg. La verdad que es un lujo enorme para mí estar participando junto a ustedes y sobre todo difícil seguir después de Gladys una presentación excepcional que nos ha dado tanto marco, ¿no?, en relación al rol del sector privado y sobre todo cómo las agendas en términos de cooperación internacional pueden ayudar a construir un poquito este nuevo ecosistema, ¿no? Creo que Gladys usó esa palabra y creo que es un término que aplica muy bien. Lo que yo quería hoy contarles un poquito es dar un marco, digamos, a diferencia tal vez del Banco Latinoamericano de Desarrollo y de otros sectores o instituciones financieras internacionales, en el marco de las Naciones Unidas tiene un rol diferente, que es abrir un poco de espacios para generar estos nuevos paradigmas y sensibilizar cuáles son estos temas alrededor del desarrollo sostenible que creo que todos y todas conocen, y hoy un poquito de lo que quiero hablar es ese rol, digamos, y las oportunidades que tenemos en Bolivia en términos del rol del sector privado en la consecución de la Agenda 2030 y un poco cuáles son estos compromisos, ¿no? Lo que en inglés llamamos los trade-offs, alrededor de cómo constituir una plataforma que efectivamente empuje el crecimiento económico sostenible e inclusivo y contarles un poquito qué hay ahí, qué hay en esa agenda y cómo desempacarla para el sector privado. Contarles también un poquito sobre los estándares internacionales, cuáles son, digamos, estas conversaciones que están sucediendo a nivel global, cómo esas conversaciones se están desempacando y cómo están sucediendo a nivel de Bolivia. Y por último, compartir algunas novedades, un poco como Gladys, en qué áreas estamos acompañando. La verdad es que sí, un disclaimer, tal vez me he concentrado mucho en el tema de inversiones de impacto y todo lo que es el área de estandarización para inversiones de impacto alineadas con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un área donde está creciendo, digamos, la incidencia del trabajo del PNUD, y no he tal vez mirado otros sectores, pero con gusto podemos explayarnos en las preguntas y en el momento de la discusión. Esto es realmente un recordatorio, ¿no?, de qué es la Agenda 2030 y forma parte de
nuestro decálogo, ¿no? Como Naciones Unidas, en particular el PNUD, trabajando en estos 5 ejes. Ustedes recordarán que es una agenda con 17 objetivos, con 5 pilares: personas, planeta, prosperidad, paz y partenariado, que lo que intenta es realmente generar un nuevo pacto, y vamos a decir un nuevo acuerdo a nivel global, de cómo los países pueden efectivamente alcanzar metas tan ambiciosas como les describía anteriormente Gladys, ¿no? Alrededor de temas sociales, económicos, ambientales, y con mecanismos de gobernanza efectiva. Todo esto suena en el papel muchas veces muy ambicioso, muy englobante y muy englobador, pero necesitamos generar mecanismos para que estas metas de los 17 ODS, que superan las 150 metas, puedan alcanzar a los gobiernos. Y lo que estamos proponiendo en esta agenda, a diferencia de agendas anteriores de Naciones Unidas, es precisamente un rol específico para el sector privado que no necesariamente ha estado tan bien trabajado en agendas anteriores. Y cuando hablamos de una Agenda 2030, no se trata de no es necesariamente una agenda vinculante, sino una agenda que genere parámetros, vamos a decir, que eleve, ¿no?, los estándares y las varas bajo las cuales los países deben implementar sus políticas para lograr este tipo de resultados. Esta es una de mis diapositivas, la uso bastante en mis presentaciones, pero porque es uno de los mensajes centrales, y si recuerdan una diapositiva de esta presentación, sí les pediría que fuera esta, porque aquí realmente es una gráfica acerca de qué significa exactamente desarrollo sostenible, que es el eje que atraviesa la Agenda 2030, el trabajo de Naciones Unidas de la mano de los estados y de la mano del sector privado, sin dudas de la academia, de sociedad civil, en todos los países donde trabajamos, y tiene que ver con ese compromiso, ¿no? El trade-off entre cómo podemos hacer funcionar el desarrollo sostenible en nuestros países. Si ustedes miran esta gráfica muy rápidamente, estamos graficando bienestar humano en el eje horizontal, índice de desarrollo humano, que como saben va de 0 a 1, cuanto más cerca a 1, mayor bienestar, cuanto más cerca de 0, menor bienestar y desarrollo humano, nuestro IDH, y en el eje vertical la huella ecológica, ¿no? La huella ecológica per cápita que se mide en hectáreas globales. Y aquí lo que estamos viendo, lo más interesante de la gráfica, están los puntitos rojos y los azules. Lo que ustedes ven en los puntitos rojos son los países africanos, en general, ¿verdad? África, donde han logrado muy bajos niveles de bienestar, y en algún sentido todo lo que está asociado a esto, salud, educación, ingreso, pero están debajo de la línea de biocapacidad, que es la línea, digamos, a partir de la cual alcanzamos estos famosos límites planetarios para regeneración de la capacidad planetaria. Quiere decir que son países con mucha incapacidad de redistribuir riqueza, pero que lo están haciendo aún de una manera sostenible. Mientras que si miramos los azules, están fuera del cuadrante del desarrollo sostenible porque han logrado, son los países OCDE, han logrado fuerte desarrollo en términos humanos y de bienestar, pero lo han hecho a costa de la utilización del capital natural. Entonces, esta agenda realmente está hablando de este cuadrante, estamos hablando del cuadrante del desarrollo sostenible. ¿Cómo hacemos para lograr alto desarrollo humano y no comprometer los recursos naturales? Y esto es obviamente una ecuación muy compleja y muy global y muy grande, pero sin comprometer recursos naturales de manera intergeneracional. Entonces este es un poco el mensaje de esta agenda, y a partir, digamos, con esta lente es como el PNUD trabaja en todos los países y se asocia con gobiernos y con socios de la cooperación multilateral. En el caso de CAF, Gladys hablaba de algunas alianzas que tenemos, pero sobre todo con todos los actores económicos y sociales que necesitan desempacar este desafío. Un poquito de contexto para la contribución del sector privado a estas agendas. ¿Cómo contribuye al logro de la Agenda 2030? Bueno, lo que sí sabemos es que hay recursos significativos en activos financieros y mecanismos para colocar estos recursos en inversiones de impacto, y este es un poquito el foco que le quiero dar hoy. Y sabemos también aproximadamente cuáles son las necesidades de recursos para cerrar brechas financieras alrededor del logro de los ODS, porque estos objetivos, ¿verdad?, fueron identificados como los objetivos que nos van a ayudar a encontrar ese camino hacia un desarrollo sostenible en los países, y que podrían alcanzarse, ¿no?, cerrando estas brechas, si los flujos de financiamiento se orientaran en inversiones de impacto por parte de todos los actores que mencioné anteriormente. En América Latina, cuando vemos este tipo de números,
Las inversiones de impacto tenemos el dato de que están creciendo al 21%, que es 4 veces más que el crecimiento de los activos a nivel global, con lo cual claramente la contribución del sector privado, pero las oportunidades para el sector privado están claramente a la vista. Cuando hablamos del sector privado, es muy importante, Gladys nos dio un panorama excepcional, ¿no? Al principio su diagnóstico me gustó mucho y además me gustó el hecho de que ubicara a Bolivia en relación al mundo de la región. Y aquí creo que estoy tal vez repitiendo un poco lo que ya Gladys planteaba, pero uno de los desafíos sin dudas es productividad. Gladys ahí lo capturó de manera muy adecuada. Y aquí, bueno, básicamente tenemos el aporte, ¿verdad? En términos de empleo, en términos de flujo de capital y en términos de capacidad de generar crecimiento. El sector privado tiene un aporte excepcional para hacer a Bolivia y a la región, para el caso, pero los beneficios también son muy importantes en términos de ampliación de los modelos de negocio, en términos de impactos para el desarrollo sostenible, en términos de generación de ingresos, en términos de licencias para operar. Esto es algo que estamos viendo de manera muy marcada, ¿no? Y Gladys hablaba de los mecanismos regulatorios, de los mecanismos de los ambientes habilitantes. Estos licencias para operar y estas trabas, digamos, para acceso a mercados como el europeo, van a generar muchas veces incentivos para readecuar rápidamente los espacios donde trabajan nuestros sectores privados o nuestros gobiernos, ¿no? Y también hay una oportunidad muy grande en términos del capital humano, ¿no? La atracción, la retención de talento, los perfiles, ¿no? Que valoran trabajar para empresas que ya tienen un propósito incorporal, un compromiso con este tipo de agenda. Y todo el tema climático creo que es un tema enorme y voy a hablar sobre ese tema en un momento. Sí quiero, no pude evitar poner estas filminas porque aquí sí quería, y Gladys lo mencionó y te agradezco mucho Gladys porque creo que diste un puntapié ideal para esto. Lo que vemos en estas gráficas, que apenas pueden ver los años, pero están más o menos desde 2010 en adelante, lo que vemos es cómo la inversión privada prácticamente no ha cambiado desde 2011, 2012, ¿no? Cómo se ha estancado, Gladys lo mencionó, en el 6-7%, mientras que la inversión pública ya ha tenido la forma de la U invertida, ¿no? Que ya empezó a bajar de este lado, digamos, de la gradiente, con una tendencia a seguir cayendo. Entonces, aquí el mensaje, digamos, de esta gráfica y que coincide con lo que nos decía Gladys Genua, es que al igual que la inversión pública, uno de los mayores problemas que vamos a tener en Bolivia es cómo vamos a enfrentar la inversión privada, cómo ambos tipos de inversiones, van a enfrentar la falta de recursos o de financiamiento, cómo vamos a inyectar capital en estos sistemas. Probablemente para las empresas grandes, algunas medianas, se puedan financiar por el sistema bancario, pero Gladys señalaba ya, ¿no? Que hay todo un universo empresarial, las micro, las pequeñas, las medianas, que no necesariamente van a tener acceso a ese sistema y ahí hay una brecha que podemos atender y pensar en todos estos mecanismos que Gladys nos describía. Las alianzas público-privadas es uno de ellos, claramente es un mecanismo interesante para compartir riesgos asociados entre la inversión del sector público y privado, y aquí sabemos que la literatura y la experiencia muestra que hay oportunidades muy importantes si las condiciones son muy claras, las reglas del juego son claras, incluyendo el tema, por ejemplo, de licitaciones claras y transparentes. Cuando dio la pandemia aquí en Bolivia y para el caso en el mundo y la región, estuvimos mirando algunos de los impactos que la pandemia ha traído, y sí no quería, digamos, monopolizar el tema del COVID en la presentación. Tenemos algunos estudios hechos y hemos hecho algunos análisis, pero lo que sí sabemos, y creo que es muy importante para darle contexto a esta conversación, es cuál va a ser las condiciones iniciales bajo las cuales Bolivia abre este nuevo ciclo político, este nuevo ciclo económico, que es un ciclo económico recesivo, y ya tenemos toda la información que esto va a ser así, y cómo se han dado los diferentes, digamos, shocks en términos de la pandemia. ¿Qué han sido shocks de oferta y shocks de demanda? Y cómo hemos visto, digamos, en algunos sectores recuperaciones más pronunciadas a partir de los diferentes sistemas de cuarentena, y otros sectores que han tenido alta exposición y contacto personal, como puede ser el sector de restauración, hotelería, transporte, servicios, que no han logrado recuperarse y que van a necesitar respuestas mucho más puntuales. Y aquí, obviamente, todas las caracterizaciones de los shocks, oferta y demanda, nuestros análisis están hechas
correlacionadas con un fenómeno muy importante en Bolivia, que es el fenómeno, y la región, para el caso, el fenómeno de la informalidad. Mujeres, pymes, multiocupación, multiempleo, son todos fenómenos que están muy correlacionados a estos impactos que hemos visto. Una de las propuestas, digamos, y cuando hablaba con Bernarda, cuando hablaba con los organizadores de este webinar, era pensar un poquito cómo las inversiones de impacto están desplegándose en Bolivia y cuáles son las oportunidades que nosotros vemos y qué estamos haciendo para provocar esta discusión y generar un ecosistema, como nos planteaba Gladys, y Gladys ya nos dio el heads up, digamos, sobre esto. Efectivamente, aquí tenemos una suerte, digamos, de primer foto, ¿no? De cómo las inversiones de impacto para el logro de los ODS se están ordenando a nivel regional. Y lo que estamos viendo es que para lograr impactos en términos de metas de los ODS, estas inversiones tienen que tener, ¿no?, este mix de retorno en términos social, ambiental, financiero, y lo que estamos viendo por experiencia en otros países que ya están metidos en esta dinámica, es que es un enfoque viable y es un enfoque que América Latina y Caribe puede priorizar para generar esa financiación que está un poco ausente en los flujos públicos y privados. Estas inversiones de impacto, bueno, aquí hay un resumen, ¿no?, que va desde las finanzas tradicionales hasta la filantropía y están justo en el medio. Responden a los PRI, a los Principles for Responsible Investment, a criterios ambientales, sociales y de gobernanza, los ESG en inglés, y están en un nivel, digamos, de madurez interesante que requieren estándares adicionales para asegurar que las iniciativas y todos los proyectos que se alinean aquí logren efectivamente enfoques integrales de desarrollo. Y la idea es que produzcan esas transformaciones o esos giros transformacionales que provocan esos cambios. Aquí he colocado, ¿no?, un poco por ahí nombres y caras muy familiares para nosotros. En Bolivia estamos haciendo un trabajo inicial con el BDP para una emisión de bonos sostenibles y con dos fondos de inversión, Capital Safi y Alianza Safi, para incorporar, ¿no?, y que van a efectivamente demandar un robusto sistema de medición, ¿no? No son inversiones tradicionales en ese sentido, sino que tenemos que tener fuerte footprint alrededor de cómo lo van a hacer. ¿Por qué esta foto, digamos, que les mostraba las inversiones de impacto son una oportunidad desde nuestra perspectiva? Bueno, las oportunidades realmente son muy claras de un mercado enorme, digamos, de trillonario en términos de oportunidades de inversión. Hay muchos clústeres con mercados de nichos muy importantes, vivienda social, que es uno de los nichos que Bolivia está explorando, economía circular, sector automotriz, servicios ecosistémicos, ese es un área donde nos gustaría ver más movimiento en el caso de Bolivia, reducción de desechos en la cadena alimentaria, mejoras tecnológicas para telemedicina, por ejemplo, que es un área que ha surgido de manera interesante en el marco de la pandemia, entre otros, ¿no? Y los impactos que podemos ver en términos de bienestar y empleo sabemos que pueden ser enormes. Cuando observamos un poquito cómo está el mercado global de inversiones, que en 2019 era de aproximadamente más de 700.000 millones en activos de cartera, ya sabemos que las inversiones de impacto, el 67% de las inversiones de impacto están bajo las tasas de retorno del mercado, es decir, que van a tener una rentabilidad igual a otros instrumentos tradicionales. Y cuando vemos acá esta línea amarilla que lleva el acumulado de organizaciones que se suman a emitir instrumentos de inversión de impacto, vemos, ¿no?, la dirección de la línea en ascenso, y lo que estamos viendo es que todavía hay fuerte participación de los países más, que ya han empezado a explorar esto, los países más desarrollados, como Estados Unidos, Canadá, Europa, y que solo el 12% en LAC. Pero las inversiones de impacto están creciendo a un ritmo más acelerado en América Latina que en el resto del mundo, y esto habla de un margen de oportunidad interesante. Esto me pareció importante mencionarlo, y Gladys habló de la cartera ambiental de la CAF. Nosotros también somos agencia implementadora de fondos verticales del área de sostenibilidad ambiental, sobre todo para temas de adaptación y mitigación al cambio climático. En el caso de Bolivia, las carteras de adaptación siempre tienen que ser más importantes
que las de mitigación, porque Bolivia no es, no es un gran, digamos, aportante a las emisiones de CO2 y por lo tanto al calentamiento global, sino que tiene mucho más que sufrir, digamos, en términos de impactos de adaptación. El tema, digamos, de la financiación, o sea, uno de los temas centrales de la agenda de la 2030 y de nuestra agenda de desarrollo tiene que ver con los riesgos, el manejo del riesgo climático y cómo esto va a generar nuevos pobres, refugiados climáticos, y va a ser muy disruptivo de las cadenas productivas y en general del complejo social. Y aquí lo que vemos, y me parece, bueno, no es para explicar toda esta filmina que es muy, muy complejo este gráfico, pero sí mirar un poquito el flujo del financiamiento climático a nivel global. Y contrariamente a lo que se podría asumir, ¿no? De que se trata de un asunto solamente de los gobiernos, ¿verdad?, que tienen que negociar estos acuerdos climáticos, vemos que casi el 60% de la financiación climática viene del sector privado y solo el 40 y pico del sector público. Entonces creo que esta es una suerte de, como de wake up call, de mirar cuál es el rol, digamos, del sector y cuál es, digamos, la conversación que tenemos que tener en Bolivia, donde deberíamos empezar a pensar en cómo vamos a acreditar instituciones públicas e instituciones privadas para acceder a el Fondo Verde de Clima, que es en este momento el mecanismo del acuerdo, ¿no?, de la Convención de Marco del Cambio Climático para financiar mitigación y adaptación. Y acá lo que vemos, bueno, en términos de temas de adaptación, hay muy poca inversión, ¿verdad?, porque eso es lo que está generalmente más asociado a los países en desarrollo, mientras que el eje, digamos, de financiación más fuerte está en mitigación, que es donde tenemos mayor responsabilidad de los países OCDE. Voy a pasar entonces a la próxima diapositiva para dar una foto sobre dónde está la región en términos de bonos. Estos son instrumentos, ¿verdad?, de deuda, y lo que vemos aquí es que Bolivia está prácticamente ausente, por decirlo de una manera muy, muy directa, en el mapa, ¿no?, de todo lo que son los bonos verdes y los bonos temáticos asociados a desarrollo sostenible. Y hay buenas novedades, digamos, hay mucho interés en muchos actores en Bolivia que en 2021 espero que hagan cambiar un poco esta fotografía. Y para aparecer en este mapa lo que se requiere es que los emisores de bonos verdes cumplan los principios del ICMA, de la International Capital Market Association. A la fecha, lo que vemos en esta filmina naturalmente es que quienes más están representados es en el sector de transporte, en el sector de gestión del uso del suelo, que son dos sectores importantísimos para Bolivia. Y que vemos, bueno, los países líderes, ¿no?, Brasil, México, Chile, que están liderando en muchos de estos sectores. Estuvimos trabajando con algunos de ustedes, en particular con CAINCO, por ahí lo vi a Julio conectado, e hicimos pequeñas encuestas en el marco de la pandemia, y un poco preparando este tipo, digamos, de la línea de base para este tipo de trabajo. Y lo que hemos visto es que en la CAINCO, en el marco de una encuesta a 44 empresas y gremios, dos de los instrumentos financieros que más apreciarían o que consideran más estratégicos las empresas para alinear impactos a los ODS son las líneas de financiamiento de bancos y los bonos sostenibles, ¿no?, que acá obviamente tienen que tener un mix de indicadores de impacto social y ambiental. Y estos son dos prioridades que surgieron de una encuesta que hemos hecho y son precisamente dos de los temas que estamos apoyando al BDP en la constitución de su cartera. Aquí les quiero contar muy rápidamente en términos de qué es lo que en el mundo, digamos, de los estándares internacionales para este tipo de instrumentos para inversión de impacto es muy amplio, y todos estos actores que ustedes ven en esta diapositiva han venido jugando un rol importante en los últimos tiempos para la generación de estándares de fondos de private equity, para bonos, ODS, bonos verdes, y a partir de estas iniciativas el PNUD a través de algo llamado SDG Impact, Impacto para los ODS, que es una facilidad global, hemos hecho la construcción de estándares para bonos ODS y estándares para fondos de capital privado a través de nuestra facilidad, ¿no? Y todos estos actores, afortunadamente hay bastante, digamos, coordinación entre actores y han participado en el caso de los estándares globales. Un poco avanzando hacia el final, digamos, lo que estamos haciendo ahora en Bolivia y la agenda, digamos, en Bolivia para inversión de impacto y la alineación con los
con los ODS. Hay dos, como les dije antes, los primeros fondos de inversión con impacto, con inversiones de impacto en alrededor de 300 millones, si no me equivoco, y el esfuerzo del BDP, que está en este momento apuntando a una operación de 500 millones de dólares. Esto va a generar un punto, digamos, de inflexión importante y va a generar mucho momentum para que esta agenda se acelere. Esto ya es, digamos, información de contexto, ¿verdad? Estas son las tres, digamos, líneas de estandarización que ha generado el PNUD a nivel global. Y algo importante, que creo que es muy importante a nivel, digamos, de los actores individuales, empresariales, es este sello ODS que tenemos previsto lanzar en 2021 para permitir a todos los inversionistas interesados y a los gobiernos, ¿no?, a que generen los incentivos para emisores y que alineen sus inversiones con las prioridades de desarrollo sostenible, y ahí es donde entra este sello ODS Impacto para poder generar, digamos, esas señales de mercado. Yo sé que estoy tal vez abusando del tiempo. Aquí están los estándares que constituyen, digamos, un pequeño resumen de cómo nos estamos organizando en términos de estos tres, digamos, cuerpos de estándares. Tienen que ver con intencionalidad de los ODS y metas, digamos, el propósito, ¿no?, de la inversión, la relación con los impactos, manejo de riesgos, poder evidenciar teorías de cambio que efectivamente puedan dar cuenta de estos impactos en términos de sostenibilidad, los estándares 2, 3 y 4 que tienen que ver con medición, alineación a ODS, métricas sobre todo, y capacidad de gestionar impacto, transparencia, que tiene que ver con este sello de calidad a la que hice referencia hace un momento, reporte, digamos, de impacto, que se sepa, digamos, cómo se hacen las inversiones, y ya, por último, los mecanismos de gobernanza, que esto forma parte, ¿no?, de este rol que tenemos muchos de los actores que estamos en este plan, y cómo los principios, digamos, que rigen la Agenda 2030 se reflejan en estos mecanismos. Ya para cerrar, entonces, creo que engancha muy bien esta discusión, que fue mucha inversión de impacto, pero la verdad que creo que da un contraste con la presentación que hizo mi colega Gladys. Estamos en un contexto de restricción con fuertísimos impactos COVID, y va a haber una falta de recursos en términos de niveles de inversión, tanto público como privada, y aquí un poco la idea es ver cómo articulamos la inversión privada para que pueda alinearse a estos mecanismos. Existen muchas opciones y mecanismos que vimos claramente en la presentación anterior, y aquí hemos hablado de asociaciones público-privadas, inversiones de impacto, que pueden tener un vehículo, digamos, para compartir riesgos asociados a los diferentes tipos de flujos de inversión. Nos preocupa mucho cómo pymes, digamos, pueden tener respuestas en este marco de trabajo, ya que no necesariamente pueden fondearse en el sistema financiero. Y aquí, bueno, es donde entra, ¿no?, la importancia de la priorización de cómo las líneas de financiamiento y esta utilización de los mecanismos de bonos pueden generar oportunidades para más bolivianos y bolivianas. Y sin dudas, tenemos muchas medidas complementarias, también estructura tributaria, facilidades para la exportación, incentivos a la inversión extranjera, que van a tener que revisarse en tándem con este tipo de medidas, porque aquí es donde realmente vamos a tener que equilibrar, ¿no?, este tipo de incentivos para promover crecimiento. Yo lo dejo aquí y les agradezco muchísimo la atención, y con mucho gusto nos abrimos a la discusión. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Luciano. Realmente muy interesante lo de las inversiones de impacto. Creo que era algo necesario de compartir con esta audiencia, y que se multiplique más el conocimiento sobre el tema en Bolivia. Bueno, voy a pedir ahora que habiliten el micrófono de Luciano y Gladys para que pasemos al panel. Yo voy a aprovechar de prender la luz. Si no, voy a ir desapareciendo paulatinamente. Bien, bueno, nos toca ahora ver el panel. Realmente es muy interesante los planteamientos, y creo que podemos tener algunos elementos muy interesantes para discutir, para ampliar. Y el primero es la alianza pública-privada, que la han mencionado ambas varias veces de diferentes formas, ¿no es cierto? ¿Realmente podríamos considerar este modelo de alianza pública-privada una alternativa al modelo de inversión
tradicional, uno, y dos, ¿cómo podemos lograr realmente un equilibrio entre un Estado que muchas veces, no me refiero al boliviano en especial, sino en general uno puede esperar que el Estado como socio sea abusivo, avasallador, ¿no es cierto?, burócrata. ¿Cómo generamos en esos dos ámbitos un espacio para que se acelere este proceso de las alianzas público-privadas? Podemos empezar por Gladys, por favor. Sí, no, excelente ese tema tocarlo porque em, fíjate, hay varios distintos niveles de alianza público-privada, ¿no? Si uno se quiere ir al modelo que más han usado países como España en su momento y después Chile, Uruguay, Perú, Colombia, ahí necesitas empezar por establecer un marco regulatorio ideal para las alianzas público-privadas, es decir, un marco regulatorio que te establezca reglas de juegos muy claras, independientemente de cuáles son, lo que el inversionista busca es que sean claras y estables y que además te defina muy bien cuál es el proceso de negociación de los riesgos. Lo más importante en estos proyectos de participación público-privada es la repartición de riesgos entre el sector público y el privado, ¿no? ¿Qué asume el inversionista y qué asume el Estado como riesgo? Y eso depende mucho de cada tipo de proyectos. Hay proyectos en donde el riesgo se transfiere mucho más al sector público en cuanto a riesgo de demanda, por ejemplo, vas a hacer una carretera y si la carretera no tiene peaje, entonces el Estado se compromete a compensar ese peaje que no llega. Pero hay un riesgo de construcción que generalmente lo asume el privado, es decir, que la carretera esté bien hecha en términos de tiempo y calidad, ¿no? Entonces hay una distribución de riesgos muy importante que eso te lo define muy claramente un marco legal. Pero también necesitas una institucionalidad preparada para esto, ¿no? En la mayoría de estos países se han creado agencias de inversión, de infraestructura, etcétera, que estructuran estos proyectos de una forma muy importante, pues son proyectos a largo plazo que requieren una identificación plena de cuál es el flujo de ingresos de estos proyectos, porque esos flujos de ingresos son los que tú vas a titularizar para generar el financiamiento, ¿no? Entonces hay toda una estructuración financiera. Necesitas tener gente que sepa cómo elaborar bien los contratos son bien complicados, cómo establecer mecanismos de renegociación de contratos, porque eso siempre se da. Chile no, tiene una enorme bibliografía en cuanto a renegociación de contratos, entonces tú necesitas tener una institucionalidad con gente muy preparada que sepa ser un interlocutor adecuado del inversionista privado. Y el tercer elemento importante que necesitas son proyectos rentables, proyectos que desde el punto de vista socioeconómico tengan beneficios y que puedan ser atractivos para el inversionista. Ahora, también puedes adecuar ese marco regulatorio a cada país. Hay países más pequeños en donde el proyecto no es tan grande como podría ser un proyecto en Brasil, en México, en Argentina. Son proyectos de menor dimensión que interesan a otro tipo de inversionistas, ya no tanto los enormes, los grandes, sino inversionistas más pequeños y en donde tiene más cabida el inversionista local, por ejemplo. Hay proyectos muy grandes donde el local no tiene la capacidad para entrar y el inversionista internacional sí, pero hay proyectos más pequeños donde se pueden hacer alianzas entre un inversionista internacional y uno local y entrar ambos, ¿no? El reto está en poder establecer una especie de hoja de ruta en donde uno sepa qué tipo de proyectos pueden ir por alianzas público-privadas y cuáles no. No todos están hechos para eso. Hay proyectos que son más rentables mediante concesiones, mediante contratos de obra como los tradicionales. Hay proyectos en donde el value for money, que es algo que se calcula en ese tipo de definición y de estructuración, es el indicado para poder hacer a través de alianzas público-privadas. Después tener un marco regulatorio que te permita tener esa seguridad para que el inversionista haga esa inversión a largo plazo. Generalmente son proyectos a 20, 30 años algunos. Los parques eólicos son a 25 años. Entonces, tienes que tener un marco legal que le dé ciertas garantías y necesitas una institucionalidad adecuada. Entonces, lo que han hecho muchos países es ir yendo paso a paso.
O sea, si a lo mejor hoy en día en Bolivia no tenemos ni el marco legal ni la institucionalidad, podemos ir construyendo cosas pequeñas, a lo mejor en torno a un proyecto estratégico que se pueda materializar y que pueda ser como el proyecto piloto para establecer las APPs en un país, ¿no? Nosotros hemos trabajado en APP como ya dije, en Colombia, en Perú, en Uruguay, y hemos incluso establecido mecanismos de financiamiento en donde se utilizan los fondos de pensión para financiar estos proyectos, porque la mayoría de los países que tienen un sistema de pensión privado tienen un ahorro interno muy importante que no se está pudiendo invertir de forma rentable. La inversión de estos fondos en proyectos de infraestructura es de bajo riesgo, relativo bajo riesgo, porque siempre el Estado tiene algún tipo de cobertura. Y segundo, son proyectos que les permiten cumplir con su condición de generar rentabilidad para los ahorristas o pensionados, ¿no? Hemos trabajado en estos casos y también hemos trabajado en temas de capacitación y asesorías en marcos legales e institucionales. Nosotros tenemos un diplomado en APP que el año pasado tuvimos alrededor de unos 30 funcionarios de Bolivia participando, la mayoría del sector público, algunos del sector privado. Dimos algunos cursos en Santa Cruz, cuando Santa Cruz estaba interesada en promover proyectos de participación público-privada. Entonces, tenemos las posibilidades de apoyar y creo que este puede ser un tema que se puede empezar a trabajar en Bolivia, aunque es un proceso largo. Los países que hoy en día pueden decir que tienen proyectos público-privados han trabajado en esto durante 3, 4 años. Gracias, Eso Gladys. sería. Muy interesante. Luciana, sobre el mismo punto, tus comentarios. Sí, perdón, sí, ahí me escuchan. Sí. Sí, me parece que Gladys lo cubrió súper bien. A mí, uno de los temas, digamos, que Gladys se detuvo, digamos, más allá, digamos, de los sectores, creo que ese diagnóstico al que Gladys hizo referencia al principio y en términos, digamos, de esta visión, ¿no?, de país, uno de los temas es cuáles son, digamos, los sectores con más ventaja para Bolivia, ¿no?, en términos de sus desafíos de desarrollo para realmente, por un lado está el marco regulatorio, cómo preparar, digamos, el espacio para tener este tipo de alianzas, donde cómo se van a generar reglas de compartir riesgos, y por otro lado, cuáles son las oportunidades reales en términos de los tamaños de proyectos en base al mercado que Bolivia tiene, porque nosotros hemos visto, digamos, el modelo de crecimiento en los últimos, vamos a decir, sí, 15 años, ha sido un modelo muy basado, por ejemplo, en el consumo interno y en la inversión pública. La pregunta es, ese modelo, con un shock como el que ha tenido ahora el país, ha llegado a un nivel de agotamiento, cómo se giran, digamos, ese tipo de variables o de parámetros para un barajar y dar de nuevo esta redistribución del riesgo al que hacía referencia a Gladys. A mí me parece que hay 2 o 3 áreas donde Bolivia también tiene que tomar decisiones estratégicas en términos de cuáles son esos sectores estratégicos. Yo recuerdo siempre con mucha claridad una situación similar que tiene Bolivia ahora en 2001 en mi país, en Argentina, el peso atado en una caja de convertibilidad al dólar, y había sectores que estaban sufriendo mucho alrededor de su falta de competitividad exportadora. Y en ese momento, bueno, hubo que mover algunas variables en términos de generar, identificar sectores, vamos a decir, que tenían más chances desde el punto de vista de acceder a la clusterización y programas de incentivos. O sea que en ese sentido hay un rol importante en generar las condiciones de certidumbre y de asumir cierto riesgo por parte del Estado, pero también desde el sector privado en ver hasta dónde, digamos, puede asumir ese riesgo, identificar sectores que tienen chances, digamos, de crecer en el largo plazo en Bolivia. Aquí el tema, por ejemplo, de agroalimentario, el sector transporte, el sector de bosques, es un sector muy desde nuestra perspectiva, ¿no? No ha sido un sector identificado como un sector que puede generar, por ejemplo, pagos por servicios ecosistémicos, ¿no? Ecuador lo está haciendo, Colombia lo está haciendo, y son sectores
que desde la perspectiva de desarrollo sostenible tienen mucha capacidad precisamente para la conversación sobre inversiones de impacto, ¿no? De generar ahí un espacio de trabajo. Yo lo dejaría ahí porque creo que Gladys lo respondió muy bien, Guillermo. Tal vez pasar a las... Gracias, Luciana. Bueno, está claro que las alianzas público-privadas son una opción y por los comentarios ya se ve de que hay mucho camino que andar para poder generar condiciones para que sean algo rutinario y efectivo en el país, ¿no es cierto? Aquí en Bolivia solo estamos amparados por un decreto supremo, ¿no? Que realmente tal vez no brinde las condiciones para mirar un negocio hacia adelante, digamos, de 30 años o de 25 años, como que las experiencias inmediatas ya han demostrado que no es así, ¿no? Que no ha funcionado bien. Por ejemplo, el tema del litio se cayó en medio del camino, entonces hay mucho que hacer. Pero queda claro que es una opción y sobre todo para un país como Bolivia, donde existen muchas oportunidades y el sector público no necesariamente tiene los recursos, ahora menos que antes, para poder hacer todo lo que hay que hacer. Les voy a poner otra pregunta que me ha llamado la atención de lo que han conversado. El tema de la investigación y desarrollo. Está claro que la investigación y desarrollo realmente es algo trascendental, es algo definitivo para la economía de un país, ¿no es cierto? Pero también está claro que los países, no necesariamente el Estado, es capaz de darle importancia a la investigación y desarrollo. Entonces, ahí viene una consulta de acuerdo a su experiencia de ambas. ¿Es posible que el sector privado se eche el morral, es decir, que asuma el tema de la investigación y desarrollo sin participación del Estado, que le pueda decir al Estado, bueno, tú dedícate a lo que te interesa y el sector privado dedicarse a la investigación y desarrollo? En esta ronda empecemos por Luciana y después Gladys. Adelante. Bueno, a mí me parece que ahí está tal vez el área, digamos, más compleja. Y hay una pregunta por ahí alrededor de si considero efectivo incentivos regulatorios, ¿no? Alrededor del tema de inversiones de impacto en Bolivia. Y creo que está muy vinculado a cuál es el diseño de incentivos, tanto para el sector privado como para el sector público. Hay una discusión muy grande en este momento sucediendo en Europa, liderada por estos institutos de innovación pública, con pensadoras como Mariana Mazzucato, a quien ustedes probablemente conocen, que está en este momento en la academia en el Reino Unido. Y uno de los puntos, digamos, alrededor de, vos, Guillermo, preguntaba si es el sector privado el que se tiene que subir el morral. En realidad, si uno revisa la historia reciente, los últimos 50 años de innovación pública y privada, para los grandes, digamos, saltos que ha dado los ciclos, digamos, económicos, la innovación en general ha venido gracias a la inversión pública. Es decir, estoy pensando en temas muy tautológicos tal vez, pero cuando pensamos en Internet, cuando pensamos en una cantidad, digamos, de sistemas de información que se generan, en general el Estado tiene un rol que cumplir muy amplio, ¿no? Y puede, digamos, dar esa señal de mercado para que otros sigan y muchas veces aplacar ese costo tan fuerte que tiene ingresar, digamos, en diferentes áreas. Así que en ese sentido yo estoy convencida de que no puede ser la empresa de uno solo, o sea, no puede ser solo el Estado, no puede ser solo el privado, tiene que ser una discusión integral. Y ahí creo que en Bolivia en particular, es mi percepción, tal vez Gladys tiene acá una mirada también respecto de esto, faltan plataformas público-privadas para tener estas discusiones. Nosotros, por ejemplo, tenemos plataformas para todo lo que es el manejo de commodities sostenibles a nivel de la región. En Paraguay tenemos una para soja, para ganadería, en Perú una para cacao, también para ganadería, en Costa Rica para la piña, para sectores en particular agroalimentarios, porque son commodities, y donde por definición, digamos, cualquier innovación que se quiera traer a un sector tiene que tener a las dos partes, ¿no? Y ahí son ejemplos, digamos, de innovación y desarrollo para cadenas agroalimenticias en nuestro programa que se llama Sustainable Commodities, donde el secreto no ha sido, digamos, grandes inversiones, sino sobre todo coordinación
entre los actores y coordinación interinstitucional. Y ahí obviamente los recursos son necesarios para poder habilitar sistemas de innovación y que permitan generar sistemas que puedan funcionar, ¿no? en el largo plazo. Esto que describía Gladys, ¿no? Las agencias nacionales de innovación, desarrollo, son las que tienen que abrir un poco la frontera, porque el Estado, por definición, es el que tiende a asumir el riesgo y es el que tiene más capacidad, ¿no? de hacerlo. Y el sector privado luego tiene que funcionar encima de esa lógica. Yo creo que esa es una de las agendas pendientes. Si uno mira los datos, Gladys no sé si los presentó, pero si uno mira los datos de inversión y desarrollo, América Latina, la historia es bastante triste. En realidad solíamos tener en relación al PIB mayor inversión y desarrollo en décadas pasadas, y con las diferentes, digamos, olas de reestructuración y de reforma, esto se ha ido perdiendo, ¿no? Un poco por el empobrecimiento de nuestros estados, digamos, eso es la realidad. Entonces hay que tener una conversación, y ahí el sector privado, desde mi perspectiva, es crucial para generar estos incentivos, al menos desde el aspecto regulatorio, para quitar, ¿no? estos pesos. Vos, Guillermo, hablabas del decreto supremo, por ejemplo. Esas son conversaciones que hay que tener de manera muy abierta, y tal vez ahí es donde los multilaterales o donde Naciones Unidas tal vez pueden facilitar esos espacios de plataforma para tener esas conversaciones. Pero esa es la conversación que hay que tener en países como Bolivia de manera muy rápida, porque el panorama, digamos, para el 2021 es preocupante, y estos pueden ser moonshots, ¿no? Como se dice, puntos de quiebre. Gracias, Luciana. Gladys. Sí, no, coincido plenamente con el análisis que ha hecho Luciana. Hay dos actores fundamentales en el tema de innovación: el empresario, que es el que hace la innovación, eso no hay duda. O sea, el que innova es el empresario o el actor económico que está vinculado al sector, pero el que genera las condiciones y el que habilita un poco que esas cosas se den es el Estado. Acuérdense que el negocio de la innovación es muy riesgoso. Tal vez, no sé, de 5 experimentos, 1 resulte rentable, y eso hace que no sea un activo financiable por el sector financiero tradicional, ¿no? O sea, generalmente uno quiere inventarse algo y va a la banca a pedir un crédito y te van a decir que no, porque a menos que hipoteques tu casa, la empresa, etcétera. Entonces, tiene que haber mecanismos que faciliten ese proceso, y eso lo genera el Estado. El Estado genera plataformas, el Estado genera incentivos, es decir, que por ejemplo, si yo como empresario invierto en un nuevo producto o en una nueva forma de hacer las cosas, pueda después descargar esa inversión a lo mejor de algún incentivo tipo tributario, que pueda conseguir líneas de financiamiento blandas para ese tipo de innovación, que pueda tener algunas plataformas en donde, por ejemplo, los laboratorios tecnológicos, ¿cómo se llama? Incubadoras de empresa, en donde yo pueda experimentar sin necesidad de incurrir en costo fijo, y este costo fijo lo asume el Estado o la organización que esté promoviendo este tipo de cosas. Que también me establezca que me ayude a establecer redes de contacto. El Estado tiene la forma de abrir mercados. Se necesita que el Estado también genere un mecanismo de protección de la propiedad intelectual fuerte, importante, porque si no la innovación se pierde. Tenemos que tener mecanismos de que si tengo una innovación muy buena que tiene una corresponsabilidad en el mercado, yo pueda patentarla para poder después comercializar con ella. Entonces, todos esos elementos que hacen a la innovación los tiene que proveer el Estado. Los países que han sido exitosos tienen tienen un sistema nacional de innovación que habilita todas estas condiciones. Crea plataformas en donde también, por ejemplo, el empresario puede hablar con la academia o con los centros de investigación y decirle cuál es su problema y cómo los investigadores o los especialistas se lo pueden ayudar a solucionar. Por ejemplo, hay un caso muy interesante en Uruguay, que es un centro de investigación vinculado con el área farmacéutica. Ahí se instalan las empresas, el parque es del municipio, por ejemplo, por decirlo de alguna cosa, allá se llaman intendencia. Se instalan las empresas, pero se instala también la facultad, por ejemplo, de química de la universidad pública.
y la empresa le paga la investigación que ese especialista haga para poder después comercializar. Pero el Estado le genera incentivos, el Estado le genera después las plataformas para que ahí puedan incubar eso y ver si tiene resultado la innovación. Es decir, yo creo que es una interacción entre tantos elementos de política pública y de iniciativa privada que hacen posible que la inversión se dé. O sea, el empresario tiene que cargarse la mochila, pero no completa, ¿no? Tiene que tener alguien que le ayude así como a llevar la mochila y que no le genere un dolor de espalda. Entonces, sí, los países exitosos tienen una interacción completa y el sistema lo crea el Estado. Que ni modo, hay que nomás Y solo para agregar algo, Guillermo, a lo que acaba de decir Gladys, que creo que es importante, porque cuando vos miras Uruguay, vos miras Chile, digamos, los estados, digamos, o los gobiernos, si se quiere, pero algunos, digamos, son todos países con fuerte institucionalidad, que tienen una mirada de política de Estado, han determinado los sectores estratégicos, y eso genera, digamos, una absorción del riesgo y de la inversión para los jugadores privados, digamos, que van a ir a poner donde ese rédito, digamos, de la inversión de alguna manera es fehaciente, digamos. Y son justo países donde tenés, más allá de todas las discusiones que podamos tener sobre si es más o menos fuerte la institucionalidad, hay una correlación entre institucionalidad, determinación de sectores estratégicos por parte del Estado y las reglas del juego que permiten que los actores puedan operar, ¿no? Y ahí creo que Gladys me pareció interesante que citaras Uruguay porque creo que son esos casos donde hay esa mirada más institucional y... Sí, perdón. Y donde no hay un ingreso petrolero que te obnubila. Exacto. Bueno, en caso del cobre en Chile es un caso interesante, pero fue bien utilizado, ¿no? Como el petróleo de Noruega. Sí. Lo industrializaron, sí. Bueno, el proyecto de todo el programa de Uruguay siglo XXI, pues es impresionante. Todos los ámbitos que abarca, es un país increíble, ¿no? Las zonas francas tecnológicas, los edificios que ahora son zonas francas tecnológicas, las ventajas que generan, la BUCE de Uruguay, ¿no? Es un país, realmente es impresionante lo que han hecho allá y es digno de mirarse, ¿no? Así es. Bueno, está claro de que tenemos nomás que lidiar con el Estado para mirar qué hacemos con la investigación y desarrollo, aunque estoy seguro que hay algunas empresas en Bolivia que están desatracando por su cuenta y ya veremos cómo les va. Una última pregunta del panel y vamos a ver algunas preguntas que les han hecho. El tema de la baja productividad crónica que hay ahora bueno, yo quisiera hablar ahora de Bolivia. En Latinoamérica se ve, pero en Bolivia ya es un problema grave, ¿no? ¿Cómo podríamos realmente asumir esta realidad y empezar a modificarla en la perspectiva, digamos, de una política pública que permita mejorar la productividad, ¿no? Que es bajísima, ¿no? Está claro con las cifras que nos han mostrado y además en el caso de Bolivia creo que es una línea de estado de coma de los últimos 25 años, ¿no? Entonces, tema de la productividad, ¿cómo lo podríamos encarar en Bolivia y de la mano de la cooperación? Empecemos en esta ronda por Gladys. Bien, gracias. No, bueno, esa pregunta da como para que estemos aquí toda la noche, pero en términos resumidos, Necesitaba otro webinar para eso. sí, una cena con vino. A ver, mira, si uno mira los determinantes de la productividad, bueno, tienes por supuesto el capital humano, la tecnología y los mercados. Entonces, uno puede trabajar en todos esos ámbitos. En el caso de Bolivia, empezaría por trabajar con los temas de identificar cuáles son esos sectores productivos que tienen un mayor potencial de desarrollo, ¿no? Sabemos que Bolivia es una potencia en materia de alimentos, por ejemplo. Entonces, el Estado como política pública podría poner el énfasis en un sector como alimentos. Pongo ejemplos, ¿no? No he hecho no estoy determinando la agenda, pero tomamos un sector y ahí estimulamos que ese sector tenga inversión en tecnología, o
sea, también hemos visto en los casos de Argentina, Chile, Uruguay, cómo han incorporado la innovación al agro y eso los ha vuelto más productivos, ¿no? Cómo han incorporado toda la tecnología nueva en ver las variaciones de clima, en ver la sostenibilidad del suelo, etcétera, para ser más productivos en términos de producción, valga la redundancia, ¿no? Ser más eficientes en cuanto a la producción. En segundo lugar, tenemos que revisar también los temas de calidad. O sea, no basta con producir más, sino tenemos que producir mejor. Ahí yo incorporaría estos temas que hoy en día, si no los incorporamos a la producción, vamos a estar perdiendo, que es el tema de inocuidad alimentaria, es el cuidado del medio ambiente, es irnos hacia esos temas que hoy en día tienen un mayor valor agregado y por lo tanto nos permiten ir a nichos de mercados más poderosos, como por ejemplo los alimentos orgánicos. Todo ese tema de calidad y de certificación lo miraría también con lupa. En tercer lugar, el tema logístico, ¿no? La logística hace mucho también a la productividad y la competitividad de los productos, es decir, que si para por lo menos sacar una producción y poderla llevar al consumidor, los costos son muy altos y no tienes toda la logística que hace que el alimento en este caso se mantenga, las cadenas de frío, los mecanismos ágiles de incorporación, la presentación del producto, ahí también tienes una pérdida importante. Y por último, el mercado, ¿no? América Latina, gracias al boom de los commodities que tuvo en los últimos 10 años, descuidó la agenda de inserción internacional. O sea, vimos cómo se redujeron mucho los acuerdos comerciales. Los que tenemos vigentes son acuerdos de hace mucho tiempo, que están en el marco de ALADI o de la Comunidad Andina, etcétera. Mercosur cerró un acuerdo con la Unión Europea, pero no ha podido ni siquiera terminar de aprobarlo. Entonces, esa agenda se quedó rezagada en estos 10 años de boom de los commodities, porque como teníamos ingresos por exportaciones de petróleo, de gas, de minerales, no nos preocupamos. Pero hay que hacer hay que retomar una agenda de inteligencia comercial, abrir mercados que estén acorde a la oferta que tiene el país. O sea, no pretendamos llegar, no sé, con los volúmenes que necesita China, cuando podemos llegar a un país más pequeño, asiático, con la calidad que ese país requiere. Pero ahí también entonces tenemos que invertir en los procedimientos, o sea, que la aduana sea eficiente, que los productos salgan a tiempo, que no haya un sobrecosto en esos temas. Entonces, es tomar en cuenta como que la integralidad de todos los factores que condicionan tanto la productividad como la competitividad de los productos, ¿no? Por un lado, hacer que seamos más eficientes y ahí va por la innovación, por también mejorar el marco regulatorio, reducir procesos innecesarios, acelerar los trámites, hacerlos digitales, hacerlos transparentes, que yo como empresario pueda meterme en una página web y abrir una empresa y crear un producto, tener este apoyo para la innovación, que ya lo hablamos, tener la utilización de innovación para mejorar la eficiencia de la producción, pero también mejorar los canales de comercialización, la logística, los procedimientos, etcétera, y tener mercados abiertos, porque no basta con tener solamente el mercado nacional, ¿no? Identificar cuáles son esos mercados a los que puedo llegar, en qué condiciones voy a llegar, cuidar la calidad, cuidar todos estos elementos que hacen a la competitividad para poder tal vez no ser los principales exportadores del mundo, pero ser líderes en algunos mercados puntuales que nos generen, que sean nichos de mercados en donde los precios sean rentables y podamos exportar con más valor, ¿no? Eso diría yo, en términos muy resumidos. Muchas gracias, Gladys. Luciana. Se congeló Luciana. Guillermo, yo no voy a agregar mucho porque Gladys, Gladys fue magistral y cubrió todo el frente del agua, pero sí me detendría en uno de los determinantes, que es el tema de capital humano. Y yo creo que es uno de los sectores, digamos, donde desde Naciones Unidas miramos de manera muy central, ¿no? Y la capacidad, digamos, el IDH de Bolivia todavía está bajo, y esto denota, ¿no? La temática, digamos, educativa es un área donde hay un margen muy importante que está muy vinculada a esta agenda, a este ecosistema que estábamos haciendo referencia antes alrededor de innovación y desarrollo, y a la capacidad, digamos, de formar esos cuadros que estén alineados con esos sectores estratégicos y todos estos incentivos y todas estas áreas de potencial y de mejoras a las que hacía referencia
Gladys. Y si uno mira las experiencias de los asiáticos, que es famosísima, hubo, digamos, estrategias explícitas alrededor de cupos en relación a determinados perfiles educativos y perfiles necesarios para empujar esos niveles de aumento de productividad que han tenido países como Corea. O, Gladys, usaste vos Corea, creo, en tu gráfica. Sí. Entonces, realmente el tema educativo hay una ventaja, digamos, probablemente, no tengo ahora los números conmigo, pero si uno hiciera la medición de cuánto podría elevarse la productividad en relación al aumento de capital humano, probablemente sea una de las que tenga los mayores márgenes, porque hay temas que son fijos para Bolivia, o sea, la conectividad, salvo que vos tengas grandes infraestructuras portuarias, puertos secos, todo lo que nos describió Gladys que está invirtiendo la CAF, son variables que no van a poder cambiar nunca, salvo que Bolivia, digamos, finalmente acceda al mar en su contexto. Eso es un tema político de muy larga data y que tiene, digamos, muchos otros correlatos. Lo mismo en relación a inteligencia comercial. Estos son temas muy asociados también a agendas políticas, ¿verdad? Agendas políticas del gobierno de turno, donde no necesariamente a veces se hacen, digamos, los acuerdos de libre comercio, los acuerdos de liberalización comercial asociados, digamos, a una agenda de aumento de productividad, sino asociados a otros criterios que tienen que ver con relacionamiento político, etc. Y creo que Bolivia en ese sentido tiene una tradición muy fuerte, ¿no? De haber tomado decisiones alrededor de su política comercial, por ejemplo, de sus criterios de apertura y liberalización comercial, no necesariamente alineados a una discusión estratégica sobre los sectores que tienen mayor impacto sobre la productividad, y eso hay que decirlo, y es parte de la discusión que tenemos que tener. Y por último, sí me atrevo a decir algo que es muy peruviano y me van a excusar, pero creo que hay una discusión muy fuerte por delante, y creo que Georg me va a acompañar en esto, acerca de cohesión social. Aquí hay una sociedad con mucha, y no es exclusivo a Bolivia, esto es algo que estamos viendo hasta en Estados Unidos, digamos. Hay una narrativa alrededor, digamos, de algunos objetivos nacionales y de lo que todos imaginamos que Bolivia debiera, digamos, hacer en relación a su desarrollo, que no necesariamente tiene una visión cohesionada, y eso genera mucha competencia en términos de cómo se generan estas agendas de política pública, que son, Gladys las describió todas, ¿no? Cuáles son esas áreas de potencial, cuáles son las regulaciones para temas logísticos, calidad. Hay mucho que tiene que ver con la lógica del sector privado, pero mucho de esto, y el tema de cohesión social, es una agenda, desde nuestra perspectiva para la próxima década, muy importante para resolver estas fragmentaciones que pueden tener, digamos, un dividendo muy importante en términos de productividad. Perfecto. Realmente muy, muy interesante. Tengo todavía más preguntas, pero nos vamos a terminar quedando hasta Guillermo. Era sin cena esto, era sin cena. aquí un montón de cosas para seguir interrogando y aprendiendo. Creo que todos están encantados con todo lo que estamos aprendiendo y conociendo. Dos preguntas individuales, una para cada una para terminar. Una para Luciana y otra para Gladys. En el caso de Gladys es algo muy específico, ¿no? Preguntan si la CAF tiene algún programa en marcha para el tema de las alianzas público-privadas. Tal vez nos cuentas un poquito de eso porque lo mencionaste muy brevemente. Sí, Adelante. tenemos todo tipo de asesoramiento en el proceso de lo que son las alianzas público-privadas. Desde el principio hacemos el diagnóstico y vemos qué elementos le falta al país para instrumentar este tipo de alianzas. Tenemos un prediagnóstico hecho para Bolivia, aquí está todo por hacer, así que podemos arrancar con una agenda de diálogo con el gobierno para establecer la primera parte de la que yo hablé, que es todo el marco legal e institucional. Después tenemos también temas de capacitación. Hemos creado un diplomado en APP que hoy en día está enfocado a los funcionarios públicos, pero también hemos invitado a algunos ejecutivos del área privada interesados. Hemos invitado gobiernos municipales, departamentales. Ya vamos por la segunda versión del diplomado este año.
y tenemos algunos cursos muy especiales, sobre todo, por ejemplo, renegociación de contrato, que eso es más que todo para abogados, ¿no? Hacemos asesoría en la estructuración financiera de los proyectos PPP, o sea, si un gobierno dice, este proyecto yo lo quiero transformar en un proyecto APP o PPP, nosotros le podemos dar la asesoría financiera para estructurarlo como se debe, para que tenga bancabilidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es el término que usamos de que sea financiable. Y por último, tenemos también CAF Asset Management, que es nuestra filial como administradora de fondos, que ayuda a crear distintos fondos en los países en donde se puedan unir esfuerzos entre inversionistas institucionales, inversionistas privados, gobierno, para financiar proyectos APP que el país haya identificado como prioritarios. Eso, por ejemplo, es lo que hemos hecho en Colombia, en Uruguay. Empezamos uno en Argentina, no lo terminamos, pero tenemos una institución especializada en ese tema que ayuda a la generación ya de los mecanismos de financiamiento de los proyectos, ¿no? O sea que estamos en todo el ciclo y sí, tenemos apoyo. Muchas gracias, Clary. Luciana, una pregunta para ti. Tú vas a cerrar hoy en nuestro webinario. ¿Cuáles son las características del trabajo del PNUD con la SAFI en Bolivia? Sí, perfecto. Sí, vi la pregunta de José Carlos, con mucho gusto. Bueno, en este momento estamos trabajando, dando asistencia técnica muy puntualmente para la emisión de bonos temáticos, que son bonos, en este caso, alineados a los ODS, es decir, que la inversión, digamos, tenga dividendos en el triple, digamos, eje, ¿no? Los sociales, ambientales y financieras, obviamente. Y estamos apoyando a 2 de estas SAFI aquí en Bolivia para estructurar 2 fondos de inversión cerrados, ¿no? Que incorporen estos estándares del PNUD para la Private Equity Fund, estos que les presenté en la presentación, en el marco de esta SDG Impact Facility, que es al igual que describía Gladys, ¿no? Es una de estas plataformas globales que tiene el PNUD para reducir, ¿no? La simetría de información y los costos de transacción para actores que quieran alinear sus inversiones con los objetivos de desarrollo sostenible y de alguna manera generar, ¿no? Un poco de sumar a estos esfuerzos que hemos hoy discutido, de cómo logramos mejoras en productividad, que al fin de cuentas es lo que queremos como Naciones Unidas. En el caso de Capital SAFI, la intención de esa SAFI es un fondo multiimpacto que quiere trabajar en áreas, digamos, que impulse cambios a niveles de varios tamaños de empresas, tanto grandes como medianas y pymes, y aquí lo que quieren es elevar estándares sociales y ambientales en sectores de infraestructura sostenible, agroalimento, manufactura y servicios, y el componente para pymes se haría bajo el financiamiento de las IFD, ¿no? Las instituciones financieras de desarrollo que trabajan con ese sector aquí en Bolivia. Y en el caso, en otro caso para Alianza, es un fondo de financiamiento verde para proyectos en energía renovable, eficiencia energética, economía circular, y es a través de Private Equity, ¿no? Empresas medianas y grandes. Entonces, esto es un intento, vamos a ver cómo sale. Estamos en este momento haciendo este trabajo de asistencia técnica, y lo estamos haciendo con recursos de proyectos ongoing que tiene el PNUD, ¿no? Como explicaba Gladys, muchas veces tenemos, nosotros no somos una banca, ¿no? Lejos de esto, nuestro rol es de acompañamiento y asistencia técnica, generar estos espacios, ¿no? De abrir áreas nuevas. Lo estamos haciendo con algo que se llama Engagement Facility, que es una financiación no condicional. Nosotros no tenemos financiación condicional en realidad, pero proyectos ongoing del PNUD. Y existe ahora un mecanismo a nivel global que se llama el SDG Fund, el Fondo de los ODS, a través del cual estamos aplicando para financiar, digamos, para traer parte, digamos, de este ejercicio en una de las ventanas de ese fondo que nos permite acompañar y continuar este trabajo con esta SAFI. Y bueno, vamos a ver cómo sale. Me parece que sería interesante, ¿no? De acá a un tiempo tener una devolución de algunas lecciones aprendidas y ver cómo esto sale. En el fondo la idea sería que esta asistencia técnica se pueda brindar a más emisores, a empresas, instituciones financieras,
También estamos hablando de generar un fondo de garantías que sería administrado por PNUD y UNCDF, es el Capital Fund for Development de las Naciones Unidas, que trabaja en países de ingresos bajos, que garantice, ¿no?, un poco el financiamiento para las IFDs, también estamos queriendo provocar una suerte de, digamos, de fondo para generar recursos de pequeñas donaciones, que en nuestra experiencia las pequeñas donaciones han tenido muy buen impacto en el área ambiental, en particular para conservación de recursos naturales en áreas protegidas y áreas, la otra categoría, me olvido el nombre ahora en Bolivia, son, no son parques nacionales, sino áreas naturales, para generar, digamos, incentivos a la conservación del capital natural, que esa es un área donde Bolivia tiene un desafío importante. Yo lo dejaría ahí, Guillermo, no sé si conforma la pregunta y con gusto claro, próximas ediciones. Tengo otras 7 preguntas más, adicionales, digamos, pero bueno, voy a tener que guardarlas algunas. Pero, bueno, las voy a llamar por teléfono para hacer algunas consultas, pero realmente extraordinario. Muchísimas gracias a ambas. Creo que es un cierre con broche de oro de este ciclo de 50 días de seminarios que para muchos les ha parecido algo cansador, abrumador, pero realmente yo que he participado en todos los seminarios, desde el primero hasta el de hoy, realmente puedo decir que ha sido una tal vez de las experiencias en la Confederación más extraordinarias de generación de conocimiento y de empaparnos de lo que piensan las personas y cómo miran temas clave. Y creo que esto nos va a servir a nosotros en la Confederación y a todos los que han tenido la oportunidad de participar de este ciclo, a quienes les agradezco. Hay muchos que han estado también en todos los seminarios. Realmente nos va a permitir encarar el futuro de una manera distinta. Creo que el mensaje de todo este ciclo, más allá de cualquier otra cosa, es que hay oportunidades, que hay formas de asumir lo que va pasando en el país, que es tan interesante, y que el sector privado tiene un rol. Y ese rol, pues, nos toca desempeñarlo desde donde estemos los que somos empresarios. Y realmente, de nuevo, agradecerles a ambas, agradecerle a George la presencia. Hoy día hemos estado realmente bien acompañados con Luis Barberí, que vino también, nuestro presidente, Iván. Bueno, Iván nos acompaña desde el principio. George, realmente gracias por venir hoy. Realmente nos han elevado la calidad de la audiencia hoy día, que siempre ha sido extraordinaria, pero que estén ustedes, yo creo que es un buen mensaje para quienes ha tocado dar su exposición hoy. Realmente muy agradecidos, y por lo que hacen por el país ustedes dos también. Se ve que hay un compromiso con Bolivia, así gente así vale la pena tener en el país trabajando. Entonces, muchísimas gracias a todos. Hoy es el último seminario de este ciclo. El 20 de noviembre serán convocados a un seminario de cierre, que seguramente también va a ser espectacular, con todos nuestros panelistas, y ya veremos cómo seguir generando, pues, la revuelta intelectual que ahora está promoviendo la Confederación. Muchísimas Guillermo, gracias. si me permites, yo quiero felicitarlos, porque la verdad, a ustedes, a la Confederación y a la CAS, por abrir estos espacios de diálogo y de interacción entre todos, porque es la única forma de construir país. Mientras hagamos diálogo, pensemos en las iniciativas, busquemos las mejores prácticas y seamos propositivos, le hagamos propuestas generalmente al gobierno, para que podamos establecer políticas de desarrollo. Así que los felicito, los felicito. Mi aplauso también, la verdad que es excepcional. Yo hice referencia a las plataformas y creo que esta es una, Guillermo, George, presidente, creo que tienen aquí un diamante realmente, y hay que pulirlo, hay que trabajarlo, y cuentan en lo personal, pero sobre todo en lo institucional. Tenemos un compromiso muy fuerte con el tema de finanzas sostenibles, desarrollo humano. Todos estos temas resuenan mucho, así como Gladys lo dijo. Enhorabuena, ojalá que esto que podamos sacar cosas en limpio, ¿no? Y que no quede en el esfuerzo de este espacio inicial. Felicidades, la verdad que estuvo interesantísimo. Y estaré el 20 con... Ahí estaremos, Muchas gracias, sí. Muchas gracias a la audiencia. De nuevo, han realmente
nos han llenado de gozo y realmente de muy buena información. Nos ha servido mucho, gracias a ambas. Es de nuevo un cierre, incluso a mí me deja corto lo que se me ocurre decir para cerrar este día. Ha sido muy lindo el seminario de hoy. Y de nuevo, para todos, el 20 de noviembre los estamos esperando, incluidas ustedes dos, obviamente. George, esperemos que también el 20 estés con nosotros. Y van a estar ahí todos los panelistas que van a tener oportunidad de verse y vamos a organizar algo muy interesante. Ahí está Rodrigo ya cavilando con qué nos va a sorprender y allí estaremos pues el 20 de noviembre. Muchas gracias a todos y gracias de nuevo y a la audiencia. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, hasta luego. Muchísimas gracias, excelente iniciativa.